Bueno, entonces, buenas noches. Para la sesión de hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de mercancías peligrosas y de las sustancias que componen digamos, componen el medio ambiente. Pregunta, nosotros ¿hasta dónde llegamos en la clase anterior? Creo que hablamos todo lo de peligro, ¿cierto? Sí, señor. Se habló todo lo de peligros, riesgos químicos, físicos, mecánicos. Bueno, ok, listo. Bueno, entonces, ¿cómo conceptos de mercancías? Bueno. ¿Qué es la materia? ¿O ustedes de qué están hechos? ¿O todos de qué estamos hechos? ¿De qué elemento químico estamos hablando? ¿De energía? Mm, pues sí, podría considerarse la energía como un elemento químico, pero no. ¿Qué más? ¿Quién me cuenta? ¿De qué otra cosa nos dicen que estamos hechos? ¿Se acuerdan de la química del colegio? ¿No? ¿No se acuerdan? Que nosotros nos dieron dos tipos de químicas y eso fue a todos, que nos No me hablaban acuerdo. de química básica. ¿Y química qué? ¿Cuál era la otra química? Química básica y química orgánica, donde se acuerdan que la química ya de 11 de últimos años a veces era la más difícil que nos hacían, que nos decían que era la química orgánica, ¿no? No, ¿qué pasó? Se les cayó el internet. Sí, pero no nos acordamos bien. No, perfecto, es que uno no tiene por qué, si no lo maneja, no tiene por qué acordarse de todo, eso es cierto. ¿Sí? Entonces, recordemos que nosotros en el colegio nos mencionaron o nos dieron dos tipos de químicas. Una que era la química básica, que nos hablaba sobre los elementos, sobre la tabla periódica, sobre todo lo que sobre el átomo. ¿Se acuerdan que el átomo es de lo que nosotros estamos hechos? Y también sobre la química orgánica, que la química orgánica es la química de los órganos o pues se llama orgánica porque pues es de la química con la que nosotros estamos hechos, ¿sí? Que nos hablaban de un elemento en particular, ¿se acuerdan? ¿Cuál sería? ¿No? Protones y electrones. Protones, electrones, muy bien, eso es lo que componen los átomos. Y nos hablaban también de el carbono, que todos nosotros estamos hechos como base de carbono, ¿cierto? Bueno, entonces todos estamos hechos de carbono, donde básicamente la materia está hecha de todo lo que nos rodea. Todo lo que nosotros vemos digamos, enfrente, nuestro celular, el agua, la comida, las cortinas, la ropa, todo está hecho de materia, pero de diferentes átomos y de diferentes materias, de diferentes elementos. Por eso, en la tabla periódica nos hablaba de los elementos de la tabla periódica, ¿cierto? El hierro, el carbono, el oro, ¿sí? ¿Sí saben cuál es el oro? Entonces, todo está hecho por, digamos, diferentes elementos en el ambiente. ¿Listo? Bueno, entonces, todos los objetos
todos todos los objetos, los líquidos, todos los sólidos, como lo vemos acá, en los estados de la materia, los que nos enseñaron en ese entonces, ¿se acuerdan? En el colegio, sólido, líquido y gaseoso, está conformado o está hecho de átomos de diferentes elementos, ¿cierto? Recordemos cuando yo les decía que nuestro cuerpo está hecho por químicos. ¿Sí se acuerdan? Que decimos que ¿cuál es el químico del agua? H2O. H2O. Muy bien. ¿Cuál es la sal? ¿Se acuerdan la sal de cocina? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que la nombramos? NaCl, no, Na. Correcto, sí, NaCl. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí se acuerdan? Sal. Sí, Ah, NaCl es muy bien. ¿Y eso es qué? Ay, no, puede ser. Nos sal. corchó la química. Sí, o sí es eh, sal. Cloruro de sodio. Correcto, cloruro de sodio. Entonces, si nosotros vemos aquí, esta es una imagen de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces estamos viendo que es el cloruro de sodio, que acá es cloruro y obviamente se unen por eso se unen con otros elementos, no se unen solo algunos. Tenemos los metales, los no metales, los gases, bueno, etcétera. Entonces, pues básicamente así es que está compuesta la tabla periódica o todos los elementos que componen la materia, ¿cierto? Entonces, digamos, todos tienen su carga eléctrica, carga electrónica, que así es como se unen los diferentes átomos. Las baterías de los celulares, ¿de qué están hechas? el litio. De litio. Miren, el litio aquí se encuentra aquí en la parte de arriba. ¿Y por qué están hechos de litio y no de tungsteno o de wolfranio? Bueno, entonces, ¿por qué? Pues la razón es por la que aquí cuando están tienen la propiedad de aumentar más electrones. Listo, bueno, entonces vamos por partecitas, vamos a recordar despacito qué es un electrón, etcétera. Bueno, entonces decimos que todo lo que volvamos y retomemos. Todo lo que ocupa el espacio está hecho de materia. El aire, el agua, el computador, la comida, todo tiene átomos y tiene una materia. ¿Listo? Y aparte de eso tiene masa y volumen. ¿Sí? Entonces son dos conceptos. Recordemos qué es la masa y qué es el volumen. Cuando les dicen a ustedes qué pesa más, un kilo de acero o un kilo de algodón. El Yujú. algodón. Por eso, ¿qué pesa más, un kilo de acero o un kilo de algodón? Sí, no creo que son iguales. El peso Correcto, es igual. pesan exactamente lo mismo porque estamos hablando de un kilo, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuál es la masa de ese kilo de algodón y de ese kilo de acero? Entonces podremos decir el kilo de acero tiene una menor masa, pues obviamente porque pesa más, pero para que haya un kilo de algodón, pues tiene que haber mucho algodón y en gran cantidad para llegar a ese peso, ¿sí? Entonces ahí es cuando estamos diferenciando la masa, el volumen y pues obviamente las características que tienen estos elementos. Ahora bien, vamos a hablar la diferencia entre materia viva y materia inerte.
¿cierto? Como les mencionaba, la materia viva, todo lo que está compuesto como materia orgánica, está hecha a base de em, carbono. Y en cambio, la materia inerte está hecha a través de los diferentes elementos que, como les mencionaba o como mostraba, los compone la tabla periódica. ¿Listo? Nosotros en su mayoría, obviamente tenemos átomos de carbono, pero pues, mírenlo por aquí, es como nuestra base, como el ladrillo, como lo básico con lo que nosotros estamos hechos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, como vemos en esta imagen, en esta diapositiva, este puede ser un solo elemento. Esto es de hierro, o esto es de zinc, o sí, o de alguna aleación. Entonces, podemos ver que esto es una materia y es inanimada. La materia viva, por su naturaleza, tiene, digámoslo así, tiene un ciclo de vida en la que está presente y muere o digamos se descompone, ¿sí? Como como las moléculas de carbono. Bueno, entonces, todos los seres vivos cambian a lo largo del tiempo y están sometidos a la evolución. Nosotros evolucionamos con el tiempo. Recuerden lo que Darwin hablaba acerca de la selección natural y la clasificación de las especies, ¿sí? Nosotros nos clasificamos pues como animales prácticamente, sí. Bueno, unos más que otros, pero seguimos siendo animales dentro de la creación. Pero pues obviamente unos animales un poco más racionales, bueno, pareciera que unos no, pero hay unos que son más racionales. Entonces, pues nosotros así digamos, llegamos hasta este punto por la evolución. Bueno, según la teoría antigua, porque hubo una evolución, porque empezamos de microorganismos y pues crecimos, evolucionamos, nuestro cerebro se desarrolló y llegamos al punto donde estamos, ¿no? Es la teoría que nos han dicho, que siempre nos están mencionando, ¿cierto? Hay otros pasos que es la adaptación y por último la extinción. La adaptación es cuando nos adaptamos al medio donde nosotros vivimos. Eh, y nosotros, pues, somos animales de costumbres. De alguna u otra forma, nos adaptamos al medio donde nos encontremos. Porque es que ustedes creen que hay gente que vive en tierra caliente, ¿cierto? Que hay gente que vive, no sé, en climas muy, muy calientes. Y hay otras personas que viven en Alaska, en climas exageradamente fríos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como seres vivos, como seres racionales, nos adaptamos a a esos ambientes, a esos climas, a esas temperaturas, etcétera. ¿Cierto? Nosotros nos adaptamos. Y pues según la evolución, hay otro paso más adelante que viene a ser la extinción, ¿sí? Pues cuando se pierda toda esa, digamos ya, como seres humanos no existamos más por algún motivo. Ojalá que eso no pase. Bueno. Y pues vemos que a lo largo también de la historia, pues también se han extinto razas de animales, especies de plantas, especies de, de pájaros. Entonces, pues digámoslo así, es doloroso, pero es cierto, ¿sí? O sea, eso es algo que va a suceder en la naturaleza. No sabemos cuándo. Ojalá que por nuestro bien sea dentro de muchísimos años y pues donde aflore más la inteligencia de las personas que la buena inteligencia de las personas. Bueno, no sé cómo mencionarlo. Pero bueno, en fin. Em, bueno, entonces acá nos dicen, bueno, acá hay una pregunta que nos dicen por qué un virus no es un ser vivo. Un virus básicamente es es una molécula, digamos, son moléculas que se reproducen entre sí y pues le generan, digamos, daños al cuerpo. Bueno, entonces digamos que volviendo a lo básico,
en el reino animal, ¿cierto? En el reino animal existen, digamos, muchas, las células se han agrupado para conformar seres vivos. Entonces, acá recuerden ustedes en biología el reino Monera, el reino proto- prototistas de los, sí, prototistas, el reino Fungi, que básicamente, porque decíamos que era un reino en ese entonces, porque pues se unían ciertos átomos y formaban organismos o seres vivos. Por ejemplo, las bacterias sí son, las bacterias sí son seres vivos, ¿sí? Eh, las cianobacterias que pues que existen en el mar, existen en el agua. Recordemos lo que yo les mencionaba en la clase anterior sobre los lixiviados, que son las bacterias que existen por em, por la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? La que veíamos en la caneca de la basura, en la caneca orgánica, esos son, digamos, pertenecen al reino, bueno, reino animal, de las móneras. Tenemos también los protictas, protoctistas, que son los protozoos y los organismos unicelulares, ¿sí? Tenemos el reino fungi, que ya viene a ser perdón, los hongos y las setas, ¿sí? Las que llamamos setas, por ejemplo, las orellanas, los champiñones, pertenecen al reino fungi, donde pues todavía está todavía está el debate si los hongos son plantas o son animales. Entonces dicen que porque pueden ser plantas o porque pueden ser animales, porque los hongos producen su propio alimento, ¿sí? Entonces a veces se consideran un animal, actúan como un animal, pero básicamente son una planta. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? El reino metafistas, que ya son digamos, unas tipos de plantas, ¿sí? Em, bueno, se me olvidaba mencionar esta parte, la parte de abajo. Bueno, por acá me pareció escuchar la puerta de nuestra reunión, que está compuesto por diferentes tipos de células, células eucarióticas, que son si vemos acá, todas las células digamos, de los animales son células eucarióticas, pero las de las móneras y bacterias son células procarióticas, que son organismos unicelulares. Y ya nosotros nos conformamos como seres vivos somos organismos multicelulares, ¿cierto? Eh, ¿Se acuerdan de heterótrofo y autótrofo? Heterótrofo que producían su alimento, los autótrofos que los consumían, etcétera. Y sí, los heterótrofos que los consumían. Y nosotros estamos en el reino de los metazoos, hay unos invertebrados y otros vertebrados. Hablamos de vertebrados, de la columna vertebral, hablamos de órganos y hablamos, pues en nuestro caso, el caso del Homo sapiens sapiens, de una evolución más alta en nuestro cerebro a comparación de los otros animales, ¿sí? Del reino, porque como vemos en esta diapositiva, pues básicamente todo el reino animal está compuesto por los mismos elementos, o en este caso, el elemento base, que es el carbono. Y esto que nosotros vemos acá, que nos enseñaron desde hace muchísimo tiempo, es el átomo. ¿Se acuerdan del átomo? Sí, ¡Yujú! señor. Bueno, pensé que ya se habían dormido. Dijo, no, venimos a ver clase de biología de allá de hace años, pero es biología básica. Bueno,
Entonces, recordemos que toda la materia está conformada por átomos. Como nosotros vemos o como recordamos en el centro, digamos, del átomo, digamos, este es el modelo de Bohr. Hay varios científicos que han diseñado o han estudiado el átomo. Este átomo, este modelo fue el que estuvo muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues, digamos, nos ayudó a entender muchísimo cómo estaba conformada la naturaleza o nos ayudó a entender cómo era el comportamiento del átomo. Pero con la evolución del tiempo nos dimos cuenta que el átomo no es así. Eh, mm, el último modelo fue el átomo de Schrödinger, que nos muestra no el átomo de esta manera, sino el átomo en una forma como si fuera una nube, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero de igual manera su estructura es igual. Entonces, ¿cuál es la estructura? Que en el centro tenemos protones y neutrones, ¿cierto? Y en sus órbitas, como las vemos acá, tienen electrones. Entonces, lo que hace que se una unos elementos con otros es la cantidad de electrones que tienen en su última órbita. Se hacen las diferentes uniones de los elementos. Por eso hablábamos muy bien del elemento químico básico que tenemos en la casa, que es el cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces, porque tenemos por acá el sodio, mírenlo acá, y el cloro que está por acá, por este lado. Ah, mires, el cloro. Entonces, tenemos aquí el cloro y tenemos el sodio. Decimos, bueno, elementos tan diferentes porque uno es, digamos, son dos tipos de elementos diferentes. Son un metal alcalino y el otro es prácticamente un halógeno, ¿sí? Una estructura, sí, como un halógeno, así es como se clasifican los elementos. Entonces, nos están formando una sal y esa sal es la sal de cocina. ¿Listo? Entonces, pues lo que permitió que se unieran esos elementos, básicamente son los electrones que están en la última órbita, que se unen con los electrones de la última órbita de otro elemento. Es decir, este puede ser un elemento, un átomo de cloro y el otro puede ser un átomo de sodio. ¿Listo? Bueno. Entonces, por las cargas eléctricas, y lo que ustedes mencionaron, es cierto. ¿Qué es lo que mantiene unida la materia? Las cargas eléctricas, ¿sí? Si no hay una carga eléctrica en esa materia se va a deshacer, ¿sí? Digámoslo así, todo necesita una carga electrónica. Si yo toco un elemento, una superficie con mi mano y lo siento duro, o sea, porque la materia es dura y porque otro tipo de materia es blandita, como lo vemos, por ejemplo, acá en esta imagen. Acá hay materia blandita que es el agua, digamos, al tacto se siente suave, y en materia dura, por ejemplo, un ladrillo. Y por ejemplo, si vemos una manzana y si nosotros tenemos un cuchillo muy, muy filoso y cortamos la manzana, la textura de la manzana va a seguir siendo rugosa en su interior. Si nosotros miramos, se van a sentir que la manzana es muy rugosa, se siente o se ve que tiene como unos punticos. ¿Por qué? Pues porque básicamente esa es la composición de la materia. Entonces, las manzanas en su estado se empiezan a descomponer, digamos, la materia viva es la que se descompone porque empieza a perder esa energía, ¿sí? Si nosotros vemos y dejamos una cebolla por fuera de la nevera mucho tiempo, o sea, con el pasar del tiempo se va a empezar a descomponer, se pone negra y empieza a perder volumen, a volumen hasta que
Obviamente no es de un momento para otro, pero a lo largo del tiempo se va a descomponer la cebolla, ¿sí? Ya no va a haber una cebolla. Lo mismo pasa con las manzanas, lo mismo pasa con todos los organismos o toda la parte de la materia viva. Pero ¿por qué no pasa lo mismo con con una lata? Lo que pasa es que esa materia es materia inerte y su composición electrónica está hecha de una manera diferente a a la viva. ¿Listo? Bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Ah, bueno, estos son los modelos atómicos, ¿sí? Como les mencionaba, anteriormente los científicos pensaban que el pedacito de materia, si tomaban una hoja y la rompían con sus dedos en la parte más pequeñita hasta donde ya no se podía tomar, esa era el átomo. Pero vino un señor Dalton y nos dijo, no, el átomo es como un puntico, es como el ladrillo de la naturaleza, es algo muy chiquito que no se puede ver a simple vista. Entonces después se inventaron el telescopio, pero de la misma manera como se inventaron el telescopio, se inventaron el microscopio, invirtiendo los lentes. Al invertir los lentes del microscopio, del telescopio, se pudieron dar cuenta que podíamos, así como podíamos ver lejos, también podíamos ver muy chiquito las cosas que eran muy pequeñitas. Y entonces eso nos hizo o nos llevó, que a muchos científicos los cautivó, el mundo. El mundo de las nanopartículas, de que hay cosas más pequeñitas que nosotros no podemos ver. Ahí fue donde encontraron los organismos unicelulares, los microcelulares, y donde se dieron cuenta que era la célula, pero dentro de la célula había muchos átomos y así pues llega en este momento hasta el modelo del átomo que nosotros tenemos. Este que seguimos es el modelo de Thomson. em, Donde pues obviamente estos eran modelos, ¿cómo decirlo? Eran modelos que teóricos, no había cómo, mm, no había cómo soportarlos, o sea, eran ideas que la gente tenía pues con base en lo que veía, ¿sí? Que así fue digamos, la naturaleza, con base en lo que ellos iban viendo, iban descubriendo o iban imaginándose cómo podría ser la composición. Después ya vino Rutherford, donde él dijo que estaba compuesto el átomo por un núcleo y había unas órbitas en su exterior que tenían cargas eléctricas. Después vino Bohr y Bohr fue el que dijo, no, eso está compuesta por es como lo dice Rutherford, tiene un núcleo, pero está compuesto por unas órbitas, no en esa misma manera, oblicuas, sino alrededor del núcleo. Y esas moléculas, perdón, esas cargas eléctricas que hay en esos niveles, pues se llaman electrones. Bueno, como les decía, este fue el que se manejó mucho tiempo. Hoy el modelo actual es este modelo donde vemos que el núcleo es algo microscópico, es mucho más pequeño. Y esto que nosotros vemos alrededor es una nube. Estos electrones están en una nube donde no hay una órbita específica, pero están aquí. Y por eso es que se unen los diferentes elementos unos con otros y forman moléculas diferentes o nuevas moléculas. ¿Listo? Entonces acá esto es lo que hoy en día los microscopios electrónicos han podido, digamos, llegar casi hasta el punto, hasta el centro de de la materia y han podido observar el comportamiento de los átomos. Entonces, este es el modelo actual de cómo está compuesto un átomo. ¿Listo? Bueno, los diferentes niveles, pues que como no estamos estudiando química, pues no lo vamos a ver hasta tan profundo, pero pues obviamente debemos entender que salud y seguridad en el trabajo, si nosotros
hablamos de proteger la salud de las personas, tenemos que saber que hay elementos que al contacto con la piel pueden destruir esa conexión eléctrica de nuestro organismo, ¿sí? Y pueden generar muchas, tanto como enfermedades, como accidentes y situaciones de alto riesgo para las personas. Una de las, digámoslo así, uno de los, de los peligros a los que más nos enfrentamos fácilmente es el fuego, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando usted acerca su dedo al fuego? ¿Nada? Se quema uno. Correcto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el fuego, obviamente por su naturaleza, lo que está produciendo es em, una reacción y pues eso, el fuego es energía también. Es otro tipo de energía diferente que descompone la materia. Bueno, entonces hasta ahí ya recordamos que todo está hecho por átomos. Ah, se me olvidaba decirles. ¿Por qué hay materia que es más dura y otra materia que es más suave? Por los componentes y por los enlaces, ¿sí? Cuando están muy, muy unidas los átomos, muy cerquita uno de los otros, podemos ver que es una materia que es sólida. Pero cuando la materia no está, digamos, los enlaces no son tan fuertes, podemos hablar de materia elástica, ¿cierto? Como lo es el agua, como lo es el aire, como, sí, básicamente. Bueno, seguimos. Entonces, los átomos forman moléculas. Miren, acá tenemos un átomo del elemento que ustedes más consumen o que todos más consumimos, porque todos estamos iguales. ¿Qué es el? ¡Yujú! ¿No hay nadie por aquí? Se me cayó la conexión. Ah, no, tenemos a Luisa, a Laura, a Adriana, a Cristian, a Lady y a Paula. ¿Este elemento cuál es? Yujú, no, Agua. nadie. Ah, pensé que estaba hablando solo. Yo dije, nuestro elemento transmisor de sonido, que es el aire, no está funcionando entre nosotros. Dije, oh, caramba. Bueno, sí, eso es muy cierto. Esto que nosotros estamos viendo acá es una molécula de agua, ¿sí? Entonces, H2O, ¿sí? Lo que nos decíamos acá, todo, y fíjense que esto es un átomo de oxígeno y estos son dos átomos de hidrógeno, que lo representamos así, ¿sí? Digámoslo así para comprender un poco mejor, pero como tal la estructura vendría a ser algo así. Entonces uno dice, ve, pero eso es como dos nubes o como una masa que no entendemos. Sí, pero precisamente como seres humanos hemos diseñado esta... esta representación para poderla entender, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, si nosotros acercamos, ay, caramba, si acercamos acá la imagen, estos punticos que nosotros estamos viendo acá es lo que estamos representando aquí como los diferentes cargas eléctricas. Ah, bueno, otra cosa se me olvida que pues esta parte de, digamos, del átomo es la que ya estudió la física cuántica. Entonces, aquí es donde ya empieza otras teorías, a veces más complicadas, que las personas no comprenden tan fácilmente, que son las teorías cuánticas, que ahí es donde empiezan a analizar cuál es el comportamiento del átomo. ¿Listo? Bueno, entonces todo está hecho por materia y la materia es la base de la química. Como les mencionaba aquí, ¿sí? Los diferentes elementos que componen la estructura de la naturaleza son, em,
son la base de nuestro medio ambiente, de donde nosotros estamos. Los gases que nuestro cuerpo para que funcione consume oxígeno, pero resulta que no solo consume oxígeno, sino cuando el aire que sale de los pulmones, ¿cuál es? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y eso qué quiere decir? Que sale carbono y sale dos, o sea, respiramos una molécula de oxígeno y nuestro cuerpo la fusiona o la une con un carbono y la saca de nuestro organismo, ¿sí? Entonces ahí, fíjense que ya estamos hablando de química. Hablábamos de la sal de cocina, hablábamos de las monedas, mire, el ferrium, hablábamos del oro. ¿Dónde está el oro? ¿Cuáles se acuerdan del oro? ¿Cómo es que se escribe? ¿Au? Au, sí señora, au, ¿qué te duele? Mírelo por acá. Au. La plata, la plata. Bueno, entonces, así es como notamos nosotros se conforma toda la naturaleza, todo lo que nosotros vivimos, todo el ser humano, las células y todos los productos que nosotros utilizamos para consumir, pues también básicamente son elementos químicos. Qué pena. Bueno, entonces, vamos a ver ahora algo que son las sustancias puras o las mezclas. Bueno, en este caso vamos a hablar, si vemos esta gráfica, la vamos a hablar acá, hablamos de sustancias. Entonces, sustancias puras que son un solo componente, por ejemplo, agua H2O. Pues acá vemos que son dos componentes, pero básicamente son dos componentes puros, ¿sí? No tienen más. Y como tal, también podemos ver que hay mezclas, ¿cierto? Que son mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, ¿sí? ¿Cuáles son las mezclas homogéneas? Las que los componentes no se pueden ver por separado. Y las mezclas heterogéneas, las que son distinguibles al unirse. Por ejemplo, denme un ejemplo de mezclas heterogéneas. El agua y el aceite. El agua y el aceite. Yo pensaba en comida, yo pensaba como en las fresas con crema. También es una mezcla heterogénea. Yo puedo ver la crema y puedo ver las fresas, ¿cierto? Y las mezclas homogéneas, un compuesto de mezcla homogénea. ¿Ustedes qué El desayunan café. todos los días? El café, el chocolate, no sé, algo que se una y no se puede separar fácilmente. ¿Listo? Entonces ya hablamos de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Nosotros tenemos tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, que es lo que nos han enseñado a nosotros desde el colegio. Hoy en día se habla de estado de la materia plasmático, ¿sí? Que ya es cuando es energía pura, que se habla acerca del plasma. Pero por ahora, para efectos prácticos, vamos a seguir con los mismos: agua, sólida, líquida y gaseosa. ¿Listo? Bueno. em, entonces nos dice aquí, ¿qué nos dicen los sólidos? Los sólidos no tienen tienen una forma fija y un volumen fijo, ¿sí? Esos son los sólidos. Por ejemplo, el hielo. ¿Por qué? Bueno, esto es, pues, puede sonar a relleno, pero no es así. Porque, digamos, el agua es la base de todas las mediciones, tanto de peso y de volumen, digamos, desde la antigüedad. Básicamente, los científicos necesitaban un elemento que que fuera siempre igual.
Entonces se dieron cuenta que el agua era el elemento que no cambiaba y que de alguna u otra forma, de alguna u otra forma siempre estaba presente en el desarrollo de nosotros como humanidad. Entonces, el agua empezó con sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Y también hizo parte de digamos, de los elementos de medición. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo y ese cubo mide 10 por 10 por 10, o sea, un cubo de 10 centímetros, ¿cierto? Vamos a decir que es un decímetro cúbico. Entonces ya empezamos a tener medidas de superficie y medidas de volumen, ¿cierto? Ahora bien, esas medidas de volumen, si nosotros pesamos ese decímetro cúbico, tuviéramos algo donde pesarlo, eso pesaría exactamente 1 kilo, ¿sí? Entonces ya tenemos en distancia, en volumen y en un estado de la materia que pues para este efecto va a ser líquido, ¿sí? Entonces pues de ahí es donde parte todo. Bueno, continuando con el estado líquido o con los elementos líquidos, decimos que es una materia que no tiene forma. Los líquidos como tal no tienen forma, siempre van a tomar la forma del recipiente que los contiene, ¿cierto? Si yo tengo acá, fíjense que acá esto está lleno de líquido, entonces estos son como bidones de aceite, pero de alguna u otra forma tienen diferentes formas, tamaños y volúmenes. Entonces, pero el líquido siempre va a tomar la forma del recipiente que lo contiene, ¿cierto? Se adapta. Y el estado gaseoso básicamente es el que no tiene volumen ni forma propia, pero ocupa un espacio en el medio ambiente, ¿sí? Ocupa un volumen, ¿sí? Nosotros no lo vemos, pero ahí está. Les mencionaba a ustedes, por ejemplo, el caso de los humos del caso de los incendios en la clase anterior. Y les decía que, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay un incendio, pues el humo sube y al subir empieza a desplazar el oxígeno. Por eso es que la gente se ahoga, porque pues hay que buscar es la parte baja donde todavía hay oxígeno, porque en la parte superior se llenó de humo. ¿Listo? Entonces hay que buscar el oxígeno bajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la materia en estado gaseoso tampoco tiene forma, pero va a tender a ser muy volátil, a moverse fácilmente, ¿cierto? Y sí se puede comprimir, eh, y es diferente de los líquidos. Pregunta técnica. ¿Ustedes tienen experiencia en la cocina? ¿No? Sí, ¿Nunca han cocinado? Sí, siempre. ¿Listo? Listo. Digamos que en la cocina ustedes tienen unos aparaticos que se llaman encendedores, ¿cierto? Para encender el fogón. O Sí, los fumadores, ¿no? No es solo sí, las personas que cocinan, los fumadores también. O fumadoras, uno no sabe, ¿no? ¿Qué tiene ese recipiente, ese encendedor que tiene en su interior? ¿Gasolina o gas? ¿Qué ese líquido qué es? gas. ¿Por qué? Gas. gas. ¿Seguro? Uy, gas. Puede funcionar con ¿Cómo? gasolina. No. Bueno, entonces sucede Con gas. que señora, ¿alguien iba a mencionar algo? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Resulta que los gases tienen una propiedad y es algo que se llama, cuando nosotros vemos el estado de la materia, ¿cierto? Vemos que la materia cambia de forma. Y lo que vemos dentro de esos encendedores es gas. Muy bien, tienen toda la razón, porque el gas tiene una propiedad de convertirse en líquido cuando está bajo presión, ¿sí? Y ese líquido se llama licuefacción.
Por eso si ustedes han comprado el cilindro de gas, dicen GLP, ¿cierto? ¿Qué quiere decir GLP? Bueno, tampoco, no Gas tienen por qué líquido saberlo. propano. ¿Gas qué? Líquido propano. No. GLP quiere decir gas licuado del petróleo o gas licuefaccionado. Por eso cuando nosotros levantamos un cilindro de esos y lo sacudimos, sentimos que por dentro está como si estuviera lleno de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el gas que está licuefaccionado y, o sea, se convirtió en líquido bajo presión. Bueno, entonces vamos aprendiendo cositas o recordando, porque muy seguramente sí lo sabíamos, pero como no lo hemos manejado, se nos va olvidando. Entonces, ese es el gas licuado del petróleo o GLP, es el gas propano. ¿Que por qué se llama propano? Porque tiene 4 carbonos. Porque más adelante, pues si nos da la oportunidad, lo vamos a ver porque es que la química es un universo gigantesco. Entonces nos habla acerca de la cantidad de átomos de carbono que hay en el interior. Entonces, cuando tienen 4 se llama prop. Bueno, en fin, por eso se llama propano. Bueno, continuemos. Los cambios de la materia en muchos casos se deben es a la temperatura, ¿sí? ¿Por qué el hielo cambia? ¿Por qué el agua se convierte en hielo o se convierte en gas? Por la exposición a el calor. Entonces, entre más calor, pues se va a gasificar o se va a evaporar el agua. Esto le pasa a muchísimos, muchísimos, muchísimos elementos en la naturaleza, que primero son líquidos, sólidos y gaseosos. Es más, ¿el alcohol se puede congelar o no se puede congelar? Sí, ¿Sí? el alcohol se puede congelar, pero para que tenga un punto de congelación, tiene un punto de congelación más bajo digamos, al agua. Entonces, volviendo a nuestra escala de medición, el agua, ya miramos que también sirve para hacer medidas de superficie, para hacer medidas de volumen. Ahora bien, también para hacer medidas de temperatura, porque resulta que se llama o 0 grados centígrados cuando el agua se vuelve hielo. Ahí decimos que está a una temperatura de 0 grados centígrados. Entonces ya vemos que el agua es el elemento que nos mide el volumen, la masa, el peso y ahora la temperatura. ¿A qué temperatura ebulle el agua? ¿O herve? Uh, ¿Se les olvidó? A 100 grados. A 100 Centígrados. grados, sí, señora. Entonces ahí decimos que en la temperatura para que el agua se gasifique o se convierta en gas es de 100 grados centígrados. Muy bien. Em, ok, bueno, continuemos. Entonces, cuando el cambio de temperatura o el cambio de sólido a líquido, ¿cierto? Cuando es hielo y se vuelve líquido, decimos que se llama fusión. No como la de Goku y Vegeta, no, se llama fusión. ¿Sí? Es un cambio de la materia. ¿Sí? Entonces, esto sucede cuando se empieza a calentar el hielo. ¿Sí? Hay una fusión. Se llama solidificación cuando pasa al contrario. Está convertido en líquido y se convierte en sólido gracias a la temperatura. Como lo veíamos aquí, no aumenta la temperatura, sino baja la temperatura. ¿Sí? Lo que veíamos acá, miren, entre más alta la temperatura gaseoso, temperatura media líquido y temperatura baja sólido o solidificación.
Bueno, entonces esa se llama la solidificación. Y por último tenemos la vaporización o gasificación, que es cuando este líquido se convierte en gas o se evapora. ¿Listo? Se convirtió en gas, hubo una evaporación, hubo un aumento de temperatura y el elemento que había acá se vaporizó o llegó al medio ambiente. Y decimos que hay otro proceso que casi nunca lo menciona, que es la licuefacción. ¿Sí lo habían escuchado? Lo estábamos hablando ahorita, que básicamente es cuando pasa de gaseoso a líquido por enfriamiento o por aumento de la presión, lo que le pasa al gas, ¿sí? Se aumentó la presión considerablemente y eso hizo que el gas se convirtiera de estado gaseoso a estado líquido y es lo que vemos en los encendedores y decimos, ay, es que tiene gasolina. No, no es gasolina, es gas comprimido. Por eso mucha gente en diciembre, cuando se toma sus polas, tiene la costumbre de arrojar los encendedores al fuego, a las hogueras o cuando ya no prenden, se les daña la piedra de las chispas, el peltre, creo que es que se llama. No, eso no es peltre, eso es Se me olvidó cuando ya no prenden los encendedores. Entonces, pues la gente pero tienen todavía gas, los arroja al piso con fuerza para que estallen. O a veces cuando estamos también cocinando en el despiste y el afán de cocinar, hay gente que deja el encendedor cerquita al fogón de la cocina y cuando sentimos es una explosión que suena durísimo, ¡pah! Un impacto fuerte y lo que vemos fue que el encendedor se estalló y en esa expansión rápida de gases produce un sonido muy fuerte que es el golpe, la explosión que nosotros escuchamos. Bueno, hay otro proceso que se llama la sublimación. ¿Sí se acuerdan qué es la sublimación? ¿No? Bueno, en la sublimación es cuando la materia cambia de estado sólido a estado gaseoso, digamos, de una manera rápida, ¿sí? Esto pasa también por el aumento de las temperaturas. Cuando un elemento tiene exposición, no todos, no le pasa a todos los elementos, pero hay elementos que cuando digamos, tienen exposición a temperaturas, se subliman, es decir, que se vaporizan y se convierten en gas. Muy seguramente ustedes han escuchado la impresión por sublimación, ¿no? ¿No han escuchado la impresión por sublimación de las camisetas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces es un proceso donde digámoslo así, hay unas tintas que se exponen a ciertas temperaturas y se gasifican y pues hay impresión en la tela, ¿sí? Esa es la que llaman la impresión por sublimación. Entonces, ¿sí ven? Lo que pasa es que son conceptos que nosotros hemos escuchado, pero a veces no los tenemos tan presentes o no los relacionamos, ¿sí? Precisamente pues porque no los estamos trabajando tanto. Y aquí en esta gráfica estamos viendo cómo cambia la materia. Entonces, cuando pasa de líquido a sólido, se llama solidificación. Cuando pasa de sólido a líquido, se llama fusión. Cuando hablamos de sublimación, de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido, podemos decir que hay sublimación o sublimación inversa. Se llama el proceso. O sea, de gaseoso a sólido, perdón, de sólido a gaseoso sublimación y de gaseoso a sólido sublimación. Ahí se me lengua la traba, sublimación inversa.
Y podemos también ver aquí en la parte inferior que dice de líquido a gaseoso se llama vaporización y de gaseoso a líquido licuefacción. Entonces, en este triángulo es donde vemos los cambios en la materia y en su mayoría los elementos cambian de estado es por la exposición o presencia de calor. ¿Listo? Vámonos a de pronto a un proceso un poquito más, menos bonito, que por ejemplo es el proceso de la cremación del cuerpo humano, ¿sí? Cuando alguien fallece. En este proceso, pues básicamente es donde su cuerpo se convierte en ceniza porque se utiliza como combustible por la exposición al calor. Entonces, en ese proceso se pierde el agua, se pierde digámoslo así, se pierde el volumen y se condensa básicamente en una eh, pequeña parte de, pues, que llamamos ceniza, que la ceniza, pues es lo que queda de ese proceso de combustión. Otras propiedades que tiene la materia son propiedades físicas y propiedades químicas, ¿cierto? Donde hablamos de las propiedades físicas, por ejemplo, específicas y generales de materia, perdón, de volumen, de resistencia, etcétera. Y otras propiedades químicas que son las propiedades de reacción con otros elementos, ¿sí? Cómo reacciona un elemento con otro elemento, pues esa es una propiedad química. Pero las propiedades físicas son las propiedades de forma, de color, de temperatura, y esto es lo que llamamos propiedades específicas. ¿Listo? Entonces, pues siempre la materia va a tener, la materia siempre va a tener diferentes tipos o diferentes características que hacen que sea diferente la una de la otra. Entonces, bueno, aquí están propiedades físicas, textura, elasticidad, dureza, ductilidad, maleabilidad, conductibilidad. Recuerden que nos habla también, como todo es energía, la transmisión de energía o electricidad por nosotros como seres vivos, pues se da mucho porque nosotros somos electroconductores. Por eso cuando cogemos un cable pelado nos pega la luz, porque transmitimos energía. ¿Listo? Temperatura, fusión y punto de ebullición, como les comentaba. Si nosotros, pues desafortunadamente le metemos la mano al fuego, le ponemos nuestra mano en el fuego, pues nos va a generar quemaduras, nos va a generar dolores, pero pues si persiste la exposición al fuego, esa exposición pues también destruiría nuestra materia como seres vivos. ¿Sí? Entonces esas son las propiedades. ¿Qué propiedades específicas hay? Son las que descubren qué aspecto tiene un objeto. Como los mencionaba, el color, la forma. Vemos que una manzana pues tiene una cierta forma circular, pero si nosotros vemos una zanahoria, tiene forma cónica, ¿cierto? Si vemos un grano de maíz, porque es un organismo vivo, de alguna u otra forma, un grano de maíz, la manzana han sido organismos vivos, pues tienen formas diferentes por la naturaleza. Si vemos una yuca, obviamente no tiene una forma definida, pero tiene una estructura que hace referencia a su forma. ¿Listo? Pero si tiene un color, tiene un brillo, tiene una textura, tiene cierta dureza que lo hace único, que lo hace particular, ¿sí? Entonces, a eso es lo que llamamos las propiedades específicas de la materia. Ahora seguimos con las propiedades generales. Las propiedades generales son la masa, que es la cantidad el peso que tiene un objeto. La masa es diferente al peso, perdón, cantidad de materia, perdón, ¿qué estoy diciendo? La cantidad de materia que tiene un objeto, la masa es diferente al peso. Como les mencioné a ustedes al comienzo, les decía, ¿qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de algodón? Pesan lo mismo, pero depende mucho de la masa, ¿cierto? Del volumen que tenga esa masa, ¿cierto?
unidad de medida el gramo, el gramo, la onza, el kilo, mide la masa. Y para utilizarlo, utilizamos balanzas, utilizamos grameras, o utilizamos básculas o balanzas para medir el peso. Listo. Tenemos también los que miden volumen, ¿sí? Entonces decimos que volumen es el objeto que ocupa un espacio y se mide en litros. No sé si ustedes a veces han ido a comprar un carro o han escuchado, les dice, el baúl tiene capacidad de tantos litros. O no, ni siquiera nos vayamos a un carro, vayámonos a una nevera. Dicen, la nevera es una nevera de 360 litros, de 300 litros. La lavadora tiene una capacidad de 200 litros, pero no es el agua que consume, sino el volumen o el espacio que tiene en su interior, en este caso, de lo que estemos hablando. ¿Listo? Bueno, y ahora hablamos también de la temperatura. Entonces, básicamente lo que nosotros vemos aquí es un termómetro que está subiendo por la diferente temperatura. Lo que dice, que vemos aquí, que acá hay grados centígrados y grados Fahrenheit. Hay muchas escalas de medición, de pronto por el inventor, de pronto para lo que se emplea. Hay unas más pequeñas que otras, otras más específicas o depende del sistema. Hay sistema inglés y sistema internacional de medidas. Nosotros utilizamos ¿qué sistema? Espíritus del más allá, comuníquense a través de este computador. ¿Nosotros qué sistema de medición utilizamos? ¿Sistema cuál? ¿No? ¿Pailas? Bueno, no importa, digan, profe, no sé. Yo les creo porque, pues, obviamente uno es que uno no se las sabe todas. En la casa es de uno le toca sabérselas todas, pero en el trabajo no. Bueno, son escalas de medición. Nosotros utilizamos el sistema internacional. Hay sistema internacional y está el sistema inglés, porque el sistema internacional es el que habla de kilómetros, metros, hectómetros, decámetros, y el sistema inglés, el que ya habla de pulgada, pie, yarda, ¿sí? Son otros sistemas de medición. Y básicamente lo que cambia es la escala, como podemos ver aquí en este termómetro, que están los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Lo que cambia no es el aumento o el volumen era uno de los termómetros de mercurio que ya no se utilizan, eh, pero no cambia el volumen del mercurio, sino cambia es cómo se mide, o sea, las regletas que están a los lados, que básicamente son las escalas de medición, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué nos sirve la temperatura? Nos sirve para saber qué tan frías están las cosas o qué tan calientes están, digamos, estos tipos de temperatura, de elementos o cualquier elemento. Hoy en día hay termómetros infrarrojos, recuerden lo que hablábamos cuando hablábamos del arco iris que transmitían el calor, ¿cierto? Habla, entonces, em, termómetros infrarrojos que nos permiten hacer lecturas de muchos elementos, ¿sí? Que en pandemia se popularizaron mucho, que básicamente son la pistolita. ¿No se acuerdan? Bueno, está bien, no se acuerdan. Entonces, esa pistolita era la que se ponían en el cuello y se veía la temperatura, si había gente con fiebre o no tenía fiebre, etcétera, pues que obviamente hay, digamos, dispositivos muy confiables que nos muestran digamos, esas diferentes temperaturas. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Decimos que hay otra medida digamos, en nuestro medio ambiente que se llama fuerza, ¿cierto? ¿Y qué es la fuerza? Ah, bueno, ¿quién me lee? Porque solo hablando yo a ver si todavía están despiertos. ¿Qué es la fuerza?
Es todo Es aquello todo capaz aquello, De a una, de a una. Ahora ninguna. es, es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Su intensidad mide con un dinámetro. La fuerza depende del peso de un cuerpo y su resistencia, también llamada gravedad. Muy bien. La intensidad de la fuerza se mide con un dinamómetro. Los dinamómetros miden la fuerza que haya que hacer para mover o para deformar algún elemento. Es decir, cuando uno hace pasta, hace espagueti en la casa y va a partir un espagueti, entonces uno debe hacer fuerza en los brazos para que se rompa ese elemento, ¿cierto? Entonces, no hablemos de pasta, hablemos de otro elemento. Necesitamos partir una madera, necesitamos partir, eh, doblar o bueno, separar otro elemento, necesitamos hacer una fuerza sobre ese elemento. Dependiendo del elemento, pues vamos a hacer fuerzas diferentes. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen estructuras moleculares y atómicas diferentes, ¿cierto? Entonces, ahí es donde hablamos de la fuerza. Ahí está el ejemplo de un hombre levantando una carretilla. Entonces, hacia abajo decimos que esa fuerza que actúa sobre esa carretilla de tierra que vemos ahí se llama peso, ¿cierto? Y para vencer ese peso se hace una fuerza, en este caso en sentido contrario, que pues también, pues hay diferentes formas de medirlo, que se mide en newton, se mide en kilogramos, por eso hablamos ya de medidas combinadas como kilogramo fuerza, hablamos como en medidas de kilómetros por hora, ¿cierto? Hablamos en medidas de, bueno, que nos sirven para tomar decisiones, siempre lo he dicho, ¿sí? Entonces, todos los elementos que son atraídos sobre por gravedad, se llama, bueno, sí, digamos hacia la Tierra, se llama gravedad y básicamente es una fuerza. Bueno, hablamos acerca ahora sobre, me solté, no, hablamos sobre densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo, ¿sí? Podemos decir que un elemento es más denso o podemos decir que es menos denso dependiendo de esta propiedad. La densidad la utilizamos con una fórmula que es masa sobre volumen. Entonces, pues, ¿por qué decimos que es denso? Porque está muy compacto, está muy unido. Eso es como, por ejemplo, una espuma, digámoslo así. Eh, mm, Vemos que hay diferentes tipos de espumas para los sofás en la casa, ¿cierto? ¿Sí tienen sofás en la casa? ¿No? Es que como no me hablan, pues no sé. Bueno, parece que no tienen sofá. Cuando compren un sofá, van a ver que tiene diferentes tipos de dureza su espuma, ¿sí? Entonces, esa espuma también la llamamos densidad, la dureza de esa espuma. Entre más dura va a ser más densa y entre más blandita va a ser menos densa, ¿sí? Em, por la composición que tiene. Bueno. Bueno, acá recuerde que hablábamos acerca de los sistemas internacional de medida, donde hablamos de, bueno, hay diferentes tipos, por ejemplo, unidades de medida de magnitud, que es longitud, masa, volumen, temperatura, y hablamos de en qué unidades, por ejemplo, se mide la longitud, se mide en metro, la masa se mide en kilómetro, y se representa como kg, el volumen se mide en centímetro cúbico y se representa como cm al cubo, la temperatura en grados Celsius.
o grados centígrados se representa con una C. La densidad ya hablamos de dos medidas porque recuerden que es una relación, como lo mencionaba antes, de gramo por, o sea, densidad por volumen, gramos por centímetro cúbico, y la fuerza la medimos en newtons, ¿cierto? Bueno, continuemos. Bueno, entonces acá hay unos submúltiplos del metro, que es lo que lo utilizamos nosotros para medir metro, kilómetro, de cada metro, centímetro, milímetro, pues es como nosotros medimos, o sí, digámoslo así, sí, medimos la superficie de donde nosotros nos encontremos. También hay em, em, submúltiplos de las medidas de peso, ¿sí? Entonces, kilogramo, decámetro. Y también hablamos acerca de las de volumen, que son metro cúbico, centímetro cúbico, hectómetro cúbico, ¿sí? Bueno, entonces ya venimos con las propiedades químicas, ¿cierto? Que tienen cada uno de estos elementos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya Bien. dormidos? Ah, bueno. Bien, sí, Es que como señor. Es que como me dijeron que no tenían ni sofá, entonces pues me preocupa que gustan, ¿en qué estarán sentados recibiendo mi clase en la noche de hoy? Bueno, bueno, entonces vamos a hablar sobre las propiedades químicas. Las propiedades químicas, ¿quién me lee? ¿Quién me lee? Quiero que me lea alguien, quiero que me lea, venga, a ver, entonces pongamos un doliente, quiero que no he escuchado a, ¿quién ha hablado? Más que todo, quiero escuchar a Lady. Bueno, sí, Lady a señor. la una, Lady a las dos, Lady Carvajal. Hemos perdido a Profe, una es que Lady. no se ve la imagen para leerla. Y ahora, Ahora sí. bueno, Ahora deleítanos sí con dice, tu voz. es cualquier propiedad en que la materia cambia de composición. Cuando se enfrenta una sustancia química a distintos reactivos o condiciones experimentales, puede, puede o no reaccionar a ellos. Estas propiedades se determinan por ensayos químicos y están relacionadas con la reactividad. Muy bien, esa es la reactividad. Cuando reaccionan los diferentes elementos químicos, dependiendo de dónde, de con qué se mezclen o se combinen. Digámoslo así. em, Cuando ustedes han tenido una tarde de un almuerzo muy rico en su casa eh, y han consumido mucha comida, o dice uno, estoy lleno, ¿cierto? Uno dice, bueno, me voy a tomar algo para que me pase la llenura o el malestar estomacal. Mucha gente, ¿qué hace? O compra una sal de frutas o un Alka-Seltzer, digámoslo así, el remedio, otro remedio casero, ¿cuál es? ¿No? ¿Podría ser agua con limón? Agua con limón también. Y otro químico muy utilizado en la cocina que también Bicarbonato. utilizamos para desmanchar o para limpiar. Muy bien. Y es el bicarbonato. Entonces nosotros tomamos ese bicarbonato y le agregamos agua caliente. ¿Qué pasa con ese elemento cuando le agregamos agua caliente? Se fusiona. Sí, se funciona. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es que empieza a hervir y empieza a producir una espuma rápida, ¿cierto?
Oiga, ¿ustedes de cuál bicarbonato compran? ¿No? Como que no compramos del mismo bicarbonato porque el mío reacciona diferente entonces. Bueno, eso pasa cuando nosotros tenemos bicarbonato, le ponemos un poquito de limón y le agregamos agua caliente, pues inmediatamente empieza a hervir, empieza a, digámoslo así, el bicarbonato reacciona con el agua y empieza a soltar gases, ¿cierto? Que esos gases, digamos, esos gases son los que la gente, o sea, cuando la gente toma ese bicarbonato líquido, es cuando le produce, a veces como le quita la sensación de llenura o de malestar estomacal. Pero bueno, básicamente esa es una reacción química que nosotros vemos en nuestra cocina. Entonces, fíjense que ya en la cocina hablamos de H2O, que es agua, de bicarbonato de sodio, hablamos de cloruro de sodio, ¿cierto? Hablamos de Clorox para limpiar el piso. Entonces decimos, nuestra casa está llena de químicos, químicos para absolutamente todo, tanto para comer como para hacer aseo. Entonces, pues ahí es donde nosotros decimos, caramba, ahí es donde nosotros no debemos ser reacios, sino decir, hombre, ¿cómo utilizamos estos elementos? Porque como les mencionaba alguna vez, cuando las mamás se ponen muy creativas, entonces mezclan jabón con cloros, con gasolina, con bicarbonato, con vinagre. Les falta que le metan un fósforo y quedan listos, pero a veces utilizan todos esos elementos para lavar el baño, por decir algo. Y entonces, tras de que el baño es un espacio cerrado, a veces no tienen ventanas muy grandes, se ponen a lavar el baño y mejor dicho salen azules porque básicamente vienen casi intoxicadas porque eso produce muchos vapores. Adicional la reacción de esos vapores con los químicos que hay en el baño, ¿sí? Entonces, pues a veces son hasta químicos contaminantes. Entonces hay que tener eso mucho cuidado cuando nosotros mezclamos químicos, porque a veces sí, para que se vea más limpio, eso mata a las bacterias, sí, pero puede matar a las bacterias con todo y uno, si no, uno no se da cuenta, ¿sí? Entonces, pues para que lo tengan presente. ¿Listo? En esos casos hipotéticos de que alguna vez laven los baños de la casa, uno no sabe, ¿no? Sí, sí, como tenemos trabajadores que nos hacen ese trabajo, bueno, en fin. Bueno. Ahora, una reacción muy común en este caso es las reacciones que tiene el metal, ¿cierto? Digamos, con el medio ambiente. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Esto cómo se Está llama? oxidado. Ay, caramba, esto es una cadena, ¿cierto? ¿Qué le pasó a la cadena? Oxido. Correcto, se oxidó muy bien. Eso quiere decir que hubo una mezcla con el oxígeno del medio ambiente y generó esta reacción en la capa exterior del metal, que es otro elemento que se llama óxido ferroso u óxido de hierro. Es este elemento grisáceo, naranja que nosotros vemos encima, se llama óxido de hierro. Ahora bien, cuando ustedes toman una manzana y la parten a la mitad y la dejan afuera en la nevera o en cualquier lado, ¿qué le pasa? Se oxida. ¿Seguro? Hay algo que se llama oxidación y hay otro proceso que se llama reducción. El proceso de oxidación es cuando ese elemento gana un átomo de oxígeno y produce un nuevo elemento. En este caso, cambia de color y genera esta capa naranja y este es un proceso de oxidación. Pero cuando yo tengo una manzana y yo la corto por la mitad y se empieza a poner naranja,
básicamente no es el proceso de oxidación, no se está oxidando, se está reduciendo. ¿Qué es el proceso de reducción? Que en lugar de ganar electrones, los pierde y por el efecto de perder ese electrón, su capa exterior empieza a cambiar de color, ¿sí? Entonces, cuando el hierro se oxida, pero la manzana se reduce porque pierde electrones. ¿Sí me hago entender? Recuerden lo que hablábamos tanto de materias vivas como de materias inertes. Esta es una materia inerte y la materia viva, por su naturaleza, está diseñada, no sé por quién, por Diosito, está diseñada para descomponerse digamos, en el proceso natural, ¿sí? Entonces, esas son las reacciones químicas que nosotros vemos en nuestro medio ambiente, que a veces, pues digo yo, a veces como no es tan común estudiarlas, pues no las representamos o no las identificamos, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Esta es una reacción, por ejemplo, de dos iones, ay, el yodo, se me olvidó ahora. Eh, ¿Cuál es el elemento que es la I? Yodo Me, per- Me parece que es yodo, ¿cierto? es zinc. No, sí. No, no, no es esta. Ay, no se puede ver, qué horror. Sí, El este es yodo. el yodo, sí. Entonces, sí, me tocó recurrir al soplete. Entonces, acá vemos que hay dos átomos de yodo. Los se mezclan o se fusionan con dos átomos de hidrógeno y pues como están unidos con un electrón, eso es como un matrimonio. Uno cogió con uno y el otro cogió con otro, entonces se separaron estos dos átomos, ¿sí? Esa es una reacción química. Esto se puede producir por el calor también o por desprendimiento de energía. Entonces también se rompen enlaces, que los enlaces son, como les mencionaba ahorita, que estaba unido este ion con este otro ion y este hidrógeno con este hidrógeno estaban unidos, pero se rompió el enlace por la presencia de temperatura, se reorganizan los átomos y por eso se forman nuevos enlaces y en este caso se forman sustancias diferentes, ¿sí? Como les mencionaba acá, el proceso de oxidación, de reducción, perdió electrones y por eso se reduce la manzana y gana electrones, por eso el hierro se oxida. ¿Listo? Y también pues en sus procesos hay cambios de color, lo que vimos que pasó con el hierro, ¿sí? Esa capa naranja pues no es el color del hierro normalmente, pero se formó o se convirtió a ese color por la reacción química que se generó, produjo cambios en el color de la materia. También puede haber, cuando vemos que hay una reacción o cómo indicamos que hubo una reacción de dos elementos diferentes, porque hay aparición de precipitados, o sea, los precipitados son como los grumos que a veces vemos, ¿cierto? Eso se llaman como precipitados o cambios de temperatura. Em, Ahorita se me está escapando alguna reacción que produzca un cambio de temperatura. Digamos, en la cocina estoy pensando en alguna y bueno, no la encuentro ahorita. Pero cambia temperatura cuando a veces hay reacciones, no cambian de color, no cambian de forma, pero sí cogemos el recipiente y sentimos que el recipiente está caliente. Esto pasa más comúnmente no en la cocina, sino de pronto en los solventes para pintura. Cuando nosotros tenemos
un tipo de pintura y la mezclamos con un solvente, a veces vemos que se calienta o se produce calor. Esto también es una reacción exotérmica que genera calor y esta reacción nos demuestra que hubo sí, o sea, este desprendimiento del calor nos indica que hubo una reacción química, ¿sí? Y aparecieron precipitados, aparecieron colores, apareció cosas diferentes. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, el desprendimiento de gases también sucede mucho. ¿Ustedes han utilizado el, ¿cómo se llama? El ácido, ay, el de lavar ladrillos, se me olvidó ahora. ¿El ácido muriático? No, profe. ¿O solo el ácido que le ponen a la pareja, el que le dice ácido, un placer y chao? ¿No? Bueno, el ácido, bueno, hay diferentes tipos de químicos que se utilizan para, de pronto para que son muy comunes en las construcciones y se utilizan para lavar el ladrillo, para lavar los pisos cuando está recién construida la casa y uno de ellos es el ácido muriático. Ese ácido muriático tiene la particularidad de que disuelve el metal. Entonces, como disuelve el metal, lo que estamos viendo acá es que también desprende gases. Alguna vez hice ese experimento de tomar ácido muriático y pues ponerle plaquitas de hierro y pues con el tiempo ese metal pues se deshizo prácticamente, el ácido fue tan fuerte que deshizo todas esas placas de metal, ¿sí? Y pues también hubo desprendimiento de calor porque a veces hay desprendimiento de gases o desprendimiento de calor. Es más, un ejemplo claro, hay muchos desengrasantes que se utilizan para la cocina, desengrasantes de uso industrial. Los que nosotros compramos en los supermercados de cadena son a veces muy suaves, no producen, no tienen esa reacción, pero hay otros que son, digamos, los industriales producen una reacción muy fuerte. Esa reacción lo que hace es que desprende gases, desprende vapores y desprende y hay una reacción exotérmica donde hay desprendimiento de energía y de calor. ¿Listo? Así como hay aparición de temperatura, también hay aparición de gases que pueden ser, por ejemplo, lo que se utiliza en soldadura. No sé si ustedes hayan visto algún proceso de soldadura donde se utiliza perdón, el carburo, carburo de calcio, que el carburo de calcio cuando se mezcla con el agua produce un vapor. Ese vapor es acetileno, ¿sí? Entonces, pues ya estamos hablando de químicos que ya están muy fuertes, pero sí, eso pasa también. Y ese acetileno, pues es un, es un gas que se utiliza industrialmente para soldar, se utiliza para mezclar con oxígeno y soldar diferentes piezas o diferentes elementos. Se utiliza mucho en la metalmecánica. Aquí vemos este líquido que vemos aquí blanco. Fíjense que se le arrojó al agua y empezó a desprender en este caso, vapor. ¿Sí? Bueno, también vemos, como les mencionaba, reacciones de energía. Bueno, una reacción muy fácil de identificar es la reacción de los fósforos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando se enciende un fósforo? Cuando se enciende un fósforo, vemos que la reacción es que no estalla de una vez, sino el fósforo empieza a consumirse de arriba para abajo
y empieza a, digamos así es como empieza a producir llama o calor, ¿cierto? Y hay una, como les mencionaba, una reacción exotérmica porque produjo calor. Ahora hablemos al contrario. Las reacciones endotérmicas son las que absorben calor. Por ejemplo, los aires acondicionados que funcionan a base de diferentes gases, ¿sí? Entonces, esos gases, los gases refrigerantes, lo que hacen es que toman el calor de un sitio y lo envían a otro sitio, ¿sí? Esa es la reacción de calor. Bueno, entonces esas son reacciones exotérmicas, producen calor, endotérmicas producen frío. Bueno, o absorben el calor en este caso. Eh, mm, Hay diferentes tipos de reacciones. Bueno, de pronto ya nos vamos a ver estas un poquito que son más, un poquito más técnicas, pero pues obviamente para generalizar, lo que nosotros vemos aquí pues son varios elementos que reaccionan unos con otros, ¿cierto? Y producen calor. ¿Por qué esto es tan importante en salud y seguridad en el trabajo? Porque estas reacciones hay que tener muy presente los elementos. Ah, mire, la manzana estaba acá adelante. Oxidación y reducción. El fuego, que es combustión. Ácidos y bases, ¿cierto? Ya hablamos de qué es un ácido y qué es una base. Em, bueno, esto es muy importante porque en salud y seguridad en el trabajo, nosotros en las empresas, como les he dicho, si en nuestra casa, en nuestra cocina tenemos muchos químicos, imagínense en una empresa a veces donde se maneja un volumen de químicos y de productos mucho más altos, ¿sí? Esto puede generar, digamos, puede generar un nivel de accidentalidad muy alta si no sabemos mezclar, combinar. Y en este caso, ¿por qué se llaman sustancias peligrosas? Porque son sustancias que al mezclar unas con otras pueden producir mucho daño a las personas si no se tienen los correctos elementos de protección individual, no se tienen las correctas indicaciones y los correctos elementos para aislar estos diferentes elementos. ¿Listo? Una partecita que cabe resaltar acá al final. Entonces vemos que muchas de ellas producen fuego, ¿sí? Hemos visto que a veces en las plantas de pinturas, en las fábricas de pinturas, en las fábricas de a veces de químicos para cocina, hay incendios. Precisamente, ¿por qué? Porque la mezcla de estos diferentes elementos genera em, genera desprendimiento de calor, o en este caso llama, combustible, y pues exposición a diferentes enfermedades por los vapores. ¿Listo? Ácidos y bases. Yo pienso que mañana, si seguimos pues con este horario, la próxima clase que es mañana, hablamos sobre este pedacito que son los ácidos y las bases y lo importante que es estar para el ser humano, tener un pH neutro o más que todo un pH alcalino. ¿Listo? Preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, incertidumbres. Vamos a detener la grabación. ¿No? O todo No, quedó señor. entendido o no entendimos nada. No sé, señor.